José Luis López Aranguren, 1909-1996, fue uno de los más importantes filósofos y ensayistas españoles del siglo XX. Su obra se caracteriza por una profunda preocupación ética y religiosa, por una crítica lúcida a la sociedad española de su tiempo y por un constante llamado al compromiso moral y político del intelectual. A diferencia de pensadores más sistemáticos, Aranguren escribió con un estilo ensayístico y abierto, que combinaba el rigor filosófico con la sensibilidad humanista. Su pensamiento giró siempre en torno a preguntas fundamentales. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa ser responsable? ¿Qué papel debe tener la religión en la sociedad moderna? ¿Qué compromiso debe asumir el intelectual frente a la injusticia? En todos estos terrenos, Aranguren apostó por una ética de la autenticidad, la libertad y el diálogo, que se convirtió en referente moral para varias generaciones en España y América Latina. Ética como filosofía de la vida. En el centro de la obra de Aranguren se encuentra una filosofía moral inspirada tanto en la tradición cristiana como en el pensamiento existencialista y personalista. Para él, la ética no es un conjunto de normas externas o abstractas, sino una reflexión sobre la vida buena, sobre cómo orientar nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestros proyectos vitales. Su obra Ética, 1958, que tuvo enorme influencia en el mundo hispano, propone una ética basada en la libertad, la responsabilidad y la autenticidad. Aranguren sostiene que el sujeto moral no es un ente aislado, sino una persona situada, encarnada en una historia, una cultura y unas relaciones concretas. Por tanto, toda ética auténtica debe tener en cuenta la dimensión existencial, social y política del ser humano. Para Aranguren, la moralidad no puede reducirse a obedecer reglas o evitar el mal. Debe ser una orientación activa hacia el bien, hacia la justicia, hacia la realización plena de la persona en comunidad. Este enfoque ético se manifiesta también en su defensa del diálogo, la autocrítica y la apertura al otro como condiciones para una vida moral verdadera. Cristianismo y secularización. Uno de los aportes más singulares de Aranguren es su reflexión sobre la religión en la sociedad contemporánea. Fue un católico crítico, profundamente comprometido con la espiritualidad cristiana, pero también firme defensor de la autonomía de la conciencia y del laicismo en los asuntos públicos. Esta posición lo llevó a entrar en conflicto con el nacionalcatolicismo del franquismo, que instrumentalizaba la religión como forma de control ideológico. En obras como Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, 1952, y La religión y la vida, 1959, Aranguren analiza las diferentes maneras en que el cristianismo puede vivirse en el mundo moderno. Critica el cristianismo institucionalizado, cerrado sobre sí mismo, jerárquico y aliado del poder, y propone una vivencia religiosa más personal, comunitaria y liberadora. Para él, la secularización no significa el fin de la religión, sino su transformación. La fe ya no puede imponerse desde fuera, sino que debe brotar de la libertad interior, de la experiencia espiritual auténtica. En este sentido, Aranguren propone una religión de la libertad, en la que la fe se vincule con el compromiso con el prójimo, con la justicia social y con la búsqueda de sentido en medio de la historia. Crítica del franquismo y compromiso social. Durante los años del franquismo, José Luis Aranguren fue una de las voces más críticas y valientes del pensamiento español. Desde su cátedra de ética en la Universidad Complutense de Madrid y a través de numerosos ensayos y conferencias, denunció la falta de libertad, la represión política, la hipocresía moral del régimen y la subordinación de la Iglesia al poder autoritario. Esta actitud crítica le valió la expulsión de la universidad en 1965, en el marco de la represión a los profesores disidentes. Sin embargo, nunca dejó de pensar, escribir y formar conciencia crítica. Para Aranguren, el intelectual no puede permanecer neutral ante la injusticia. Tiene la obligación ética de tomar partido, de ser testigo de la verdad, de contribuir a una sociedad más libre y justa. En textos como Moral y Sociedad, 1957, Crisis y Futuro de la Iglesia, 1965, y Ética y Política, 1981, Aranguren desarrolla una filosofía del compromiso moral. Pensar no es evadirse del mundo, sino responder a sus desafíos con lucidez y valentía. Esta postura lo emparenta con figuras como Albert Camus, Emmanuel Mounier o Paul Ricoeur. Otro aspecto fundamental de su pensamiento es la reflexión sobre la educación, a la que dedicó numerosas páginas.
Aranguren veía la educación como una forma de formación moral y política, no como simple transmisión de contenidos. En su visión, educar es ayudar al otro a pensar por sí mismo, a ser libre, a comprometerse con la verdad y la justicia. Criticó duramente los modelos educativos autoritarios, dogmáticos y tecnocráticos. Frente a ellos, propuso una pedagogía del diálogo basada en el respeto mutuo, la apertura a la diversidad y la formación de la conciencia ética. Su pensamiento educativo fue muy influyente en las reformas democráticas de la educación española después de 1975. Para Aranguren, la libertad es el valor central de toda educación auténtica. Pero una libertad que no se entiende como aislamiento o egoísmo, sino como capacidad de construir comunidad, de asumir responsabilidades, de abrirse al otro. Estilo ensayístico y vocación pública. Una de las características distintivas de Aranguren como filósofo fue su estilo ensayístico, accesible, literario y reflexivo. No escribió tratados sistemáticos, ni se refugió en el lenguaje técnico. Eligió siempre el camino del ensayo filosófico, del pensamiento que dialoga con la literatura, la teología, la sociología y la vida cotidiana. Este estilo no es casual, sino coherente con su concepción del pensar como acto humano, encarnado, situado. La filosofía para él no debía separarse de la vida, ni encerrarse en el aula. Debía ser una forma de intervención pública, una pedagogía de la libertad. Por eso su obra tuvo tanto impacto fuera del ámbito estrictamente académico. Fue leído y respetado por escritores, periodistas, activistas, estudiantes y creyentes progresistas que vieron en él un modelo de intelectual ético, coherente y valiente. Legado y actualidad. La obra de José Luis Aranguren sigue siendo hoy profundamente actual. Su pensamiento sobre la ética como fundamento de la vida, la necesidad de una espiritualidad libre, el papel crítico del intelectual y la centralidad de la educación democrática resuena en un mundo marcado por la crisis de valores, el relativismo moral, el autoritarismo y la banalización cultural. Su legado es un llamado a vivir de forma más consciente, más responsable y más solidaria. Frente a la indiferencia, la superficialidad o el cinismo, Aranguren ofrece una filosofía de la profundidad, de la esperanza activa, del compromiso con la verdad. Conclusión, una ética de la libertad y la autenticidad. La filosofía de José Luis Aranguren es una ética de la libertad vivida con responsabilidad, del pensamiento comprometido con la justicia y de la fe entendida como impulso de liberación. Su obra es un testimonio de que pensar puede ser un acto moral, que escribir puede ser un acto de resistencia y que enseñar puede ser una forma de sembrar libertad. En tiempos de incertidumbre, su voz sigue siendo una invitación a no renunciar a la conciencia, al diálogo y a la dignidad. Aranguren no nos dejó un sistema cerrado, sino una actitud, la actitud del pensador que se atreve a mirar la realidad con honestidad y a vivir de acuerdo con su conciencia, incluso cuando el precio sea alto.